Bueno, voy a dar comienzo a esta exposición. Estamos acá para conmemorar el ciclo de los 100 años de la OIT, con grandes expositores para ver el tema de los convenios fundamentales de la OIT. Para eso tenemos el doctor Ciampa, a la doctora Liliana Literio, la doctora Susana Corradetti y el doctor Gerardo Corres. Va a empezar la doctora Liliana Literio. La doctora es abogada, graduada con diploma de honor en la UCA, doctora en Derecho de la UBA, profesora adjunta regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UBA también, profesora en especializaciones y en las maestrías en Derecho del Trabajo y en Derecho de Familia de la UBA, la UCA y otras universidades también del país. Fue profesora invitada por concurso de la UBA en el posgrado de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es investigadora en materia de trabajo infantil y adolescente. Integró la subcomisión de Derechos y Legislación que elaboró el anteproyecto de ley modificatoria de la Ley de Contrato de Trabajo y de algunos estatutos especiales, que se convirtió luego en la Ley 26.390, el cual recogió después las recomendaciones vertidas en el documento de trabajo que elaboró como consultora también de la OIT. Recientemente fue convocada también por la OIT para integrar una consultoría sobre trabajo infantil peligroso en 5 países de América Latina, incluida la Argentina. Es autora de 4 libros, uno de ellos sobre trabajo infantil y adolescente, coautora de 22 libros más y autora de 200 publicaciones en la especialidad. Le doy entonces la palabra, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a las autoridades de la asociación, al presidente Diego, por haberme convocado para integrar este panel. El trabajo infantil, sin lugar a dudas, es el tema más conmovedor del derecho del trabajo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Un poquito más cerca. Y en esta materia, rigurosamente, hay 100 años de la OIT. Porque la historia no comenzó con los convenios fundamentales, con el 138 y el 182. La historia comenzó precisamente en 1919. El interés de la OIT por los niños estuvo presente desde el momento de su creación y se mantuvo intacto a lo largo de estos 100 años. Y ese interés inicial lo demuestra con un ejemplo muy revelador, Mario Ackerman, cuando hace notar que en el año 1919 2 de aquellos convenios fueron uno sobre el trabajo de menores en la industria, el número 5, y otro sobre la jornada nocturna de menores también, el número 6. Recordamos que en aquella época hablábamos de menores y a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño apareció la doctrina de la protección integral, con esto de situar al niño en el medio como sujeto pleno de derechos. Sobre esto no podemos explayarnos más en este momento. Ahora bien, a partir de esos convenios iniciales, la OIT fue adoptando una serie de convenios sobre edad mínima. Ya en el año mismo, 1920, hubo otros. Y llegó un momento en que la OIT consideró que debían ser reemplazados todos esos convenios que eran aplicados a actividades económicas limitadas por un convenio que los comprendiera a todas esas actividades y que tuviera el objetivo fundamental, el objetivo primario de la abolición efectiva del trabajo infantil. Así fue como apareció el convenio 138 de la OIT sobre edad mínima para la admisión al empleo, que fue adoptado en el año 1973 y ratificado por nuestro país el 11 de noviembre del año 1996. Este convenio está acompañado por la recomendación 190, que lleva el mismo nombre, y es el primero en el tiempo de los convenios fundamentales sobre el trabajo infantil. Este convenio lo que se propone es que todos los estados, para los que se encuentre en vigor, elaboren y lleven adelante políticas nacionales orientadas a la eliminación del trabajo infantil. Pero además, que
progresivamente la edad mínima de ingreso al trabajo o al empleo, aquella en la cual el niño alcanza el máximo grado de maduración físico y emocional. Y esa edad no puede ser nunca inferior a aquella en la que finaliza la escolaridad obligatoria o en todo caso los 15 años. Sin embargo, el convenio admite que los países que tengan un insuficiente grado de desarrollo económico y educativo empiecen con una edad mínima de 14. Inicialmente pueden adoptar la edad de 14. ¿Qué hizo la Argentina? Como al momento de ratificar el convenio en 1996 tenía vigente en la ley de contrato de trabajo esta edad mínima de 14 y la prohibición de trabajar por debajo de ella, lo que hizo precisamente fue acogerse a la excepción. Ahora, esto era inicialmente, ¿no? Entiéndase bien, no eternamente como parecía que iba ocurriendo. La Comisión de Expertos y Recomendaciones de la UTE hizo notar reiteradamente a nuestro país a través de observaciones que el convenio 138 se aplica a todas las actividades económicas y exista o no relación de empleo contractual y sea esta o no remunerada. Nuestra legislación no reúne estos requisitos. Desde el momento que la previsión estaba contenida en la ley de contrato de trabajo, tenía que haber una relación de empleo contractual, que por supuesto no había. Ya en aquellas épocas, nuestros juristas, como por ejemplo Carcavalo, observaban que a pesar de la prohibición era palpable el trabajo infantil de todos los días. Parecía como que si uno lo lee al autor, parece que lo estaría diciendo ahora o hace 10 años o hace 20. Como la comisión de expertos puso el acento en esto, tantas veces, en determinado momento se reunió una subcomisión en el marco del Ministerio de Trabajo, elaboró el anteproyecto de ley que terminó siendo la ley 26.390 de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Tardó 12 años en llegar a partir de la ratificación de este convenio. Una barbaridad. Esta ley estableció como edad mínima para empezar a trabajar la de 15 años hasta el 25 de mayo del 2010 y a partir de esa fecha la de 16. Y además, acorde a los documentos internacionales y a las observaciones que antes mencioné, estableció que esa prohibición es para todo tipo de trabajo. Exista no relación de empleo contractual o sea no remunerado. Es decir, excede a la ley de contrato de trabajo. Se extiende a cualquier tipo de actividad, se desarrolle donde se desarrolle. La prohibición es general. Por eso también esta ley elevó la edad mínima en algunos de los estatutos profesionales que en ese momento se encontraban. Esta ley fue vista con satisfacción por la Comisión de Expertos de la OIT. Esa es la opinión que emitió. Y miren que no suelen ver con satisfacción demasiadas cosas. Bueno, esto lo vio con satisfacción. Luego me parece también interesante mencionar que si bien esa es la edad mínima general para trabajar, hay dos excepciones. Y esas dos excepciones están en el convenio 138. Les aseguro que si por mí fuera, no habría excepciones. Porque las excepciones suelen ser esas grietas por donde después se cuela lo prohibido. Hay una excepción, y bueno, entra cualquier cosa. Lamentablemente, esas dos excepciones existen, entonces, como existen en el convenio, si están reguladas, son aceptables, pero tienen que estar reguladas. Por un lado, los trabajos ligeros, que en nuestro país se los conoce más bien como trabajos familiares. Los trabajos ligeros, livianos, estos trabajos son admitidos por la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones también. Y nos observó, nuevamente observó a nuestro país, que la ley de contratos de trabajo los tenía permitidos por debajo de los 14, cuando la edad mínima era de 14, pero sin un límite mínimo. Por debajo de los 14 y por abajo ¿cuánto? A los 4 años pueden trabajar, que sí, tranquilamente lo hacían. Es más, hoy lo siguen haciendo. La ley 26.390 introdujo el artículo 189 bis de la ley de contrato de trabajo y de ese modo dejó en claro
que los trabajos familiares o ligeros pueden realizarse entre los 14 y los 16 años y cumpliendo determinados requisitos que la ley también establece, que ustedes seguramente conocerán. Eso por el lado de los trabajos ligeros. Pero la segunda excepción son los trabajos artísticos, que se realizan por debajo de la edad mínima y sin límite de edad. La OIT también los acepta. En el primer caso de los trabajos ligeros, siempre y cuando no se dañe la salud, el desarrollo, la educación del niño. Y en este caso, siempre y cuando se otorguen permisos individuales atento a las condiciones de trabajo y a la jornada. Atendiendo a eso se permite los términos de la OIT. O sea, si esto se cumple, no diría, bueno, puede aceptarse, estas excepciones pueden aceptarse. Ahora, el asunto es cumplir las reglas. Hay una serie de resoluciones locales que establecen pautas en materia de trabajo infantil artístico. Quién otorga la autorización, cuándo se debe otorgar, hasta se introducen en temas tales como la jornada, etcétera, etcétera. Quién establece las sanciones para el caso de que haya incumplimientos, todo lo demás. Hubo unas nuevas que salieron reemplazando a las anteriores el año pasado, por ejemplo, para Córdoba y la provincia de Buenos Aires, y lo que se necesita es una ley nacional, sin inmiscuirse en las autonomías provinciales, pero una ley nacional que regule ciertos aspectos que son cruciales. Hay un proyecto que tendría que verse muy bien, por supuesto, que fue iniciado en la Cámara de Diputados en junio de este año. Esto uno podría decir en cuanto al convenio 138, pero no puedo dejar de mencionar algo respecto de la ley 26.390, porque me siento muy comprometida con esa ley. Esa ley es clara, esa ley no necesitó reglamentación a propósito. Esa ley, en el artículo 2, donde contiene la prohibición general de trabajar por debajo de las edades mínimas, tiene un segundo párrafo que dice que la Inspección de Trabajo se debe de ocupar de adoptar las medidas conducentes para que esa prohibición se cumpla. No sería necesario, y no, la verdad que esto parece un exceso. Sí, pero está ahí a propósito también, ex profeso, para que la Inspección de Trabajo ponga especial atención al trabajo infantil. Porque todas las prohibiciones desde ya tienen que cumplirse, no esta exclusivamente, pero esta hay que prestarle una atención especial porque está en juego el niño. Esta ley, entonces, les decía, es clara, tiene ese concepto de claridad que deben tener las leyes, no necesitó reglamentación, y creo yo que el único problema que tiene es que no hace milagros, debe ser milagro. Es esto. Ni esta ni ninguna ley hace milagros. Bueno, si se esperaba de esta que lo hiciera, no los hace, de ninguna manera, es imposible. Dejando de lado así el convenio 138, procuraremos introducirnos en el segundo de los convenios fundamentales de la OIT en materia de trabajo infantil. Según se cuenta, hacia el año 1997, una alianza de la sociedad civil integrada por organizaciones no gubernamentales, organizaciones de trabajadores, otros actores de la sociedad civil en general, iniciaron una marcha, pusieron en funcionamiento, en realidad en ese momento, una marcha global contra el trabajo infantil. Y Sayati, que es un premio Nobel de la Paz, relata minuciosamente que esa marcha fue lanzada por un conjunto de actores sociales, entre los cuales se encontraban las propias víctimas del trabajo infantil, además de profesores, sindicalistas, etc., que cruzó, dice, 103 países de África, Asia, América Latina, Norteamérica y Europa, llevando una idea central, una idea única, que confluían en la idea que era poner en la agenda pública el trabajo infantil. Como tema importantísimo, acá está el trabajo infantil. Esta marcha lo demuestra. Según lo relatan incluso desde la OIT, esta marcha habría partido a comienzos de 1998 y en junio de ese año llegó a Ginebra en coincidencia con la conferencia
internacional, reunida a propósito de realizar la primera discusión en materia de peores formas de trabajo infantil. También se cuenta que algunos de los integrantes de esa marcha, acompañados de delegados de la OIT, llegaron hasta la sede de la OIT de las Naciones Unidas con sus propuestas y sus pancartas en contra del trabajo infantil y a favor del tratamiento del convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Incluso, hasta se dice que una niña picapedrera, se expresaba diciendo: los gobiernos hablan de futuro y nosotros estamos trabajando. ¿Cómo se entiende esto? Y fue una consigna general de la marcha el considerar que la utilización frecuente de niños como soldados, prostitutas, en el trabajo agrario, hasta en el narcotráfico, atenta contra la humanidad. Es una deshonra para el total de la humanidad. Y esto es absolutamente cierto. Ojalá haya sido esta marcha el motor de este convenio 182. Pensemos que en alguna medida lo pudo haber sido. Esta marcha global fue recordada después posteriormente con el transcurso de los años. Cada tantos años se recuerda la marcha global. El convenio 182 es precisamente el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Es de 1999, inmediatamente después de la marcha. Fue adoptado. Nuestro país lo ratificó el 5 de febrero del 2001. Está acompañado por la recomendación 190, que lleva el mismo nombre. Es el segundo de los convenios fundamentales en el tiempo sobre el trabajo. Deseo aclarar que esto de hablar de peores formas no nos tiene que sacar la idea central. Mejores o buenas no hay ninguna. No hay mejores formas de trabajo infantil, son todas malas. Lo que pasa es que no es lo mismo la niña que prepara pastelitos en la casa con la madre para después salirlos a vender que la niña que es prostituida en un club nocturno. El trabajo, igual las dos trabajan, las dos lo tienen prohibido, pero la segunda forma es aberrante. La OIT aclara que en virtud de este convenio, en razón de este convenio, los países deben adoptar medidas inmediatas y eficaces tendientes a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter urgente. Como si esto fuera poco, con carácter urgente. Ahora bien, la OIT dice que este convenio no contradice ni suplanta al convenio 138. Es más, su extensa aceptación mundial, porque en el término de los 2 años siguientes a su adopción ya había sido ratificado por más de la mitad de los miembros de la OIT. Una cosa rarísima. Su extensa aceptación mundial, les decía, no significa que se haya olvidado, se haya postergado el objetivo principal, que es el de eliminar todas las formas de trabajo infantil. No. Se trata de empezar por el principio. Empezar por las peores formas, pero eliminarlas a todas. ¿Cuáles son las peores formas de trabajo infantil y por qué la OIT habla de infantil si el convenio se aplica hasta los 18 años? Porque para la OIT infantil es lo prohibido y en este caso es hasta los 18 años, para decirlo así en pocas palabras. Hago una acotación. En nuestro caso, en nuestro derecho, estaríamos hablando de infantil y adolescente, porque nuestras personitas tienen prohibido el trabajo, como recién vimos, hasta los 16 años. Entonces, hasta ese momento son niños y tienen permitido el trabajo adolescente entre los 16 y los 18. En esa etapa son adolescentes. Por eso, en nuestro país podríamos hablar de peores formas de trabajo infantil y adolescente. Pero respetemos el nombre del convenio, porque de eso se trata. ¿Cuáles son las peores formas? Están pautadas en el artículo 3º y contiene 4 incisos. El inciso A se refiere a la utilización y reclutamiento de niños para delitos contra la libertad individual.
trabajo forzado, a lo que se va a referir dentro de un ratito el doctor Corres, esclavitud, etcétera, etcétera. Acá incluimos la trata, todo este tipo de delitos de los que va a hablar el doctor. El inciso B se refiere específicamente a la utilización y reclutamiento de niños, pero acá ya se trataría de delitos contra la integridad sexual, porque habla de la prostitución y la pornografía infantil. El inciso C abarca actividades ilícitas, sobre todo la producción y el tráfico de estupefacientes. Y el inciso D considera como una de las peores formas aquellas actividades que en sí mismas o por la forma en que se presten puedan afectar la salud, la moralidad o la seguridad de los niños que están involucrados. Ahora bien, la OIT dice que las peores formas que menciona en estos tres primeros incisos, que muy rápidamente acabo de mencionarles porque por supuesto el tiempo no da, son peores formas incondicionales, incuestionablemente malas porque afectan los derechos humanos más elementales de los niños. En cambio, las del inciso D son las tareas peligrosas, los trabajos peligrosos, que dañan a los niños, pero que tal vez en algún caso podrían ser realizados. Estos trabajos peligrosos, la OIT no dice cuáles son, no da un listado de trabajos peligrosos, como si determina cuáles son las otras tres peores formas. Esto lo deja librado a las particularidades de cada país, con lo cual cada país debe hacerlo. Nosotros tenemos en el Código Penal, y como después seguramente verán un poco más con el doctor Corres, y en normas específicas de trata, de estupefacientes, normas internas nacionales y también normas internacionales, penalizadas las tres primeras formas peores. La última, que son los trabajos peligrosos, dio también mucho trabajo a la Argentina. Si tardó 12 años en sancionarse la ley 26.390, tardó 15 años en aparecer, en dictarse el decreto 1117 del 2016, determinando cuáles son los trabajos peligrosos. Y no porque no hubiera proyectos o porque no hubiera estado elaborado. Cuando yo preparé ese informe en el 2005 para la OIT, ahí ya había un proyecto dando vueltas de decreto que después fue y vino un montón de veces, pero no salió. Apareció ahora. Tiene una serie de incisos que especifican cuáles son los trabajos peligrosos en la Argentina y que aparte puede revisarse. Cada 3 años se podría revisar, por lo cual no es tan grave adoptar una medida, porque por supuesto puede reverse, porque las actividades peligrosas pueden cambiar. Ahora bien, me parece a mí que este tipo de trabajos peligrosos deberían ser también los trabajos penosos e insalubres y peligrosos de la Ley de Contrato de Trabajo, a los que alude el artículo 176, y remite una reglamentación para saber cuáles son, que nunca fue dictada. Entonces, tenemos prohibido para las personas menores ciertos trabajos que no sabemos cuáles son. Hubiera venido tan bien que se incluyera en este decreto una norma que dijera que los trabajos peligrosos, en los términos del inciso D del artículo 3 del convenio 182, son al mismo tiempo los trabajos penosos, peligrosos o insalubres del artículo 176 de la Ley de Contrato de Trabajo. A mí me parece que hubiera venido muy bien, para evitar interpretaciones o recursos a decretos de 1925 que encima hay dudas acerca de si están o no están vigentes. A tenor de estos dos convenios fundamentales, las Naciones Unidas elaboraron uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, del 2030 mejor dicho, el 8.7, que hace referencia a la necesidad de eliminar las peores formas de trabajo infantil a través de medidas inmediatas y eficaces ahora, ya.
Estos objetivos se plantearon en el año 2015. Y a más tardar en 2025, eliminar todas las formas de trabajo. Además, ahora hace poquito, en julio de 2019, también con fundamento en estos dos convenios fundamentales, la OIT, las Naciones Unidas declararon al año 2021 como Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Si esto se trata de acción, me parece maravilloso. Ya declaraciones, creo que tenemos muchas, tenemos demasiadas. De lo que se trata es de actuar. Porque, como vemos, solo no desaparece el trabajo infantil. Se necesitan medidas directas, sostenidas, permanentes y con una inspección constante. Hoy, a 100 años de la creación del OIT, sigue habiendo en nuestro país trabajo infantil, del muy visible, del poco visible y del invisible. Todas las modalidades muy crueles, cada una a su manera. Hay niños que trabajan en la calle, en los trenes, en los subtes, en los campos, en el tráfico de droga como soldaditos, en prostíbulos, son víctimas de trabajo esclavo, hay de todo, a lo largo y a lo ancho del país. Y el trabajo infantil hostiga, el trabajo infantil humilla, daña, pero también compromete. Estos niños explotados no son seguramente los nuestros, son los de otros. Esos niños de otros, y esto lo digo entre comillas por supuesto, forman parte de la misma comunidad de la que todos convivimos. Y generalmente con total indiferencia por parte de los adultos. Aunque rescato que, como afirma la OIT reiteradamente, la responsabilidad principal es la de los gobiernos. Les cuento que deseo de todo corazón que se produzca la reducción progresiva del trabajo infantil. ¿Y por qué no pensar que algún día podrá llegar a ocurrir la erradicación? Aunque erradicar es un término muy serio, muy serio. Erradicar significa que no exista más un niño trabajando en el país. Como es serio, hay que tomarlo con seriedad, precisamente. Por el momento tenemos una deuda social con la infancia, que no admite transacciones ni términos medios. Ya lo decía Violette Massé en 1904, cuando recorrió el país para realizar el informe sobre las clases obreras argentinas, es decir, hace más de 100 años. Él dijo que lo del trabajo infantil es algo más que materia de orden público, es una cuestión de humanidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eleuterio. Le doy la palabra entonces ahora al doctor Gustavo Adrián Ciampa, abogado laboralista, asesor de asociaciones sindicales, presidente de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, fue jefe de asesores de la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, profesor adjunto regular y titular interino de la asignatura de Derecho del Trabajo en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, fue docente de posgrado de la UBA, de la UCA y en la especialización en magistratura de la Escuela de Servicio de Justicia y la Universidad Nacional de La Matanza. Expositor en mesas redondas, jornadas y varios congresos, autor de varios artículos y publicaciones referidos al derecho del trabajo. Me doy la palabra, doctor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo dijiste bien, pero lo resalto fui jefe de asesores de la presidencia. Hasta el año 2015, de diciembre de 2015. Del 2006. Pero como ustedes sabrán, en la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, están incluidos dos de los convenios de la OIT en materia de libertad sindical. El convenio 87 de la OIT del año 1938 sobre libertad sindical y derecho de sindicación, y el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre derecho de sindicación y negociación colectiva. Es muy amplia la temática de estos dos convenios. Yo me decidí autolimitarlo, y en la autolimitación dije arbitrariamente voy a elegir yo de qué hablo de estos dos convenios. Y empecé por una exclusión. Dije, no voy a hablar de los convenios o del convenio 87 en relación al modelo sindical. No voy a hablar. ¿Y por qué no voy a hablar? Primero porque hablé muchas veces, incluso en esta casa. Discutíamos con colegas y amigos, algún presidente de mandato cumplido reciente de la Asociación Argentina, con Néstor García, pero con otros colegas y amigos, que tenemos diferentes visiones sobre el modelo sindical, pero todas del campo sindical. Y nos pasamos una buena cantidad de años discutiendo el modelo sindical a la luz del convenio 87 de la OIT. Como si la libertad sindical tuviera eje en las cuestiones intrasindicales o intersindicales y pasaran a un segundo plano las cuestiones de la libertad sindical frente al Estado o frente a los empleadores. La realidad, creo que demostró después, que cuando las cosas se agravan y las situaciones se ponen más delicadas para los sindicatos en materia de violaciones de libertad sindical, las discusiones sobre el modelo sindical, y con los ejemplos que voy a dar, no estoy subestimando el tema, pero digo discutir si para el desplazamiento de la personería gremial se tiene que tener más del 10% de afiliados cotizantes durante el periodo de 6 meses, o si tiene que ser el 5% durante el periodo de 3 meses, o si una parte del inciso A del artículo 40 o 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales es inconstitucional o no, pasa a ser jactancia. Esas discusiones pasan a ser jactancia. Cuando de pronto nos encontramos con que desde 1988 hasta el año 2004, durante 16 años, no hubo ninguna sentencia de Cámara, al menos, yo conozco solo una de primera instancia, que declarara la nulidad de un despido porque contaba con motivación antisindical. 16 años desde la entrada en vigencia de la ley sin que existiera una sentencia de este tipo. Que dije, bueno, sí, pudo haber tenido motivación antisindical, pero comunicamente gozan de estabilidad los trabajadores que ocupan los cargos que están mencionados en los artículos 48 y 52 de la ley, corresponde a que no se puede ordenar la reincorporación, etc. Con lo cual, digamos, esta libertad que fue llevada al plano de convenios internacionales en 1948 y en 1949, dejaba de tener la relevancia que se le quiso dar frente a los sujetos que mayor tendencia tienen a violarla, de todos los empleadores y el Estado. Y nosotros seguíamos discutiendo si hacía falta el 10% más de afiliados cotizantes. Entonces, no voy a hablar del tema del modelo sindical, voy a enfocar a otras cosas. Primero, algunas cosas que hay en los convenios, y después me voy a meter en algo muy singular, porque voy a hablar de lo que no está en los convenios. Y la relevancia que yo opino corresponde otorgarle a aquello que no está en los convenios. Ya se va a entender mejor qué quiero decir. Se dice habitualmente, con algo de razón, y así fue entendido en el momento de su discusión nada más, que el convenio 87 reconoce y protege la libertad sindical frente al Estado, en tanto que el convenio 98 lo hace frente a los empleadores, o, mejor dicho, en función del paralelismo que hacen los convenios en cuanto a la libertad sindical, en cuanto al sujeto titular de la libertad sindical entre las organizaciones sindicales y los empleadores. Digamos, el convenio 98 se refiere más a la no injerencia de unas entidades respecto de cuestiones de la otra. Digamos que el convenio 87 en materia de libertad
libertad sindical frente al Estado, además de reconocer algunos derechos derivados de la libertad sindical, tales como el derecho que tienen los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa a constituir las organizaciones que estimen convenientes, el de afiliarse a estas con la condición de observar sus estatutos, el derecho a redactar sus estatutos, a elegir libremente su representante. Ya después voy a volver sobre un aspecto de esto. El de organizar su administración, su actividad y de formular su programa de acción, establece con claridad en su artículo 3, apartado 2, que las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho, el derecho a organizar sus actividades, a redactar sus estatutos, o a entorpecer su ejercicio legal. Y el artículo siguiente, el artículo 4, directamente establece que las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Yo lo que quiero hablar es un poquito, bajar un poco a algo más concreto, más real, más de nuestra dinámica de todos los días, con el convenio. ¿Qué pasa con nuestra ley? ¿Qué pasa con la aplicación de la ley 23.551 en esta materia? Veamos, la ley 23.551 establece claramente que la autoridad administrativa del trabajo no puede intervenir sindicatos. Intervenir sindicatos en tanto desplazar a la conducción de un sindicato y nombrar a un funcionario para que lo sustituya. Esto, que era una facultad que la norma estatal 22.105 le daba al Ministerio del Trabajo, fue en el marco de la discusión, pues el texto que se sancionó de la ley 23.551, una de las características fundamentales de la ley 23.551. Quitar al Ministerio del Trabajo un montón de facultades intervencionistas, digo, ahora hablo de intervencionistas en cuanto a injerencia, más allá de algunas facultades que sigue manteniendo en el texto de la ley. Una de las facultades que desplazó, que le quitó al Ministerio del Trabajo, precisamente la de intervenir sindicatos, dejándole solo la iniciativa para peticionar en sede judicial la intervención de un sindicato cuando existan graves irregularidades administrativas. De momento se limita a una iniciativa. Quien tiene la facultad de disponer la intervención de un sindicato es el Poder Judicial. El Poder Judicial, además, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, precisamente previsto como facultad como competencia de la Cámara en el artículo 63 de la ley. Por supuesto, tampoco puede la Autoridad Administrativa del Trabajo disolver. Ahora bien, el artículo 6 de la ley 23.551 establece que, y fíjense la redacción particular que tiene, ¿no? Los poderes públicos, y en especial la Autoridad Administrativa del Trabajo, los empleadores y sus asociaciones y cualquier persona física o jurídica, deben abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales más allá de lo establecido en la legislación vigente. Si esto lo agarra un profesor de lengua de la secundaria, bocharía al redactor del artículo, ¿no? Primero, porque la Autoridad Administrativa del Trabajo es parte de los poderes públicos, con lo cual habría una primera redundancia. Pero después con cualquier persona física o jurídica están comprendidos todos, los empleadores, sus asociaciones, la Autoridad Administrativa del Trabajo, los poderes públicos. ¿Por qué tanta redundancia? Pues esta redacción, porque la intención del legislador fue puntualizar. Nadie puede interferir en la autonomía de las asociaciones sindicales más allá de lo establecido en la legislación vigente, pero este nadie incluye, obviamente, pero además especialmente, y lo reseña, a aquellos sujetos que tienen mayor tendencia, que han tenido históricamente mayor tendencia a limitar la autonomía de las asociaciones sindicales. Los poderes públicos, especialmente la Autoridad Administrativa del Trabajo, los empleadores y sus asociaciones. Ahora dice más allá, termina diciendo más allá de lo establecido en la legislación vigente. Con lo cual, esto denota que hay disposiciones en la legislación vigente que otorgan facultades a algunos de estos sujetos, adelanto, la Autoridad Administrativa del Trabajo, para entender en algunas cuestiones de la vida sindical. Entonces, únicamente tendrá aquellas facultades que están expresamente previstas en la legislación vigente, no aquellas que no estén expresamente previstas en la legislación vigente. Y esta idea está reforzada en el artículo 57 de la ley. El artículo anterior, el 56, establece cuáles son las facultades que tiene
Ministerio de Trabajo. El 57 dice, mientras no se dé alguna de las situaciones previstas en el artículo anterior, la Autoridad Administrativa del Trabajo no puede intervenir en un sindicato ni interferir en el manejo de los recursos del sindicato, en la administración de los recursos del sindicato. Dicho esto, una de las facultades que le da el artículo 56 expresamente al Ministerio de Trabajo es resolver cuando no existe solución prevista en los estatutos del sindicato, ni existe solución en el estatuto de la federación o confederación a la que se encuentra adherido el sindicato, resolver las situaciones de acefalía de una entidad sindical. ¿Cuándo hay acefalía de una entidad sindical? Cuando el órgano de conducción se quedó permanentemente sin quórum para funcionar. Para simplificar, un órgano directivo de 5 miembros mínimo de la ley, 2 se mueren, 1 renuncia, ese órgano directivo se quedó sin quórum para funcionar. Ese sindicato está separado. Distinto es el supuesto, que está previsto en la misma norma, del vencimiento de mandatos, por además tiene distinta solución legal. Ante un vencimiento de mandatos, dice, cuando el sindicato no convoca la elección que debió convocar, el Ministerio de Trabajo puede intimarlo a que convoque la elección. Y si sigue sin convocar, recién ahí podrá designar un delegado electoral. 2 situaciones diferentes, 2 soluciones. ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? Incurre en lo que yo digo un mecanismo fraudulento. Esto es recurrir a una vía prevista en la ley para lograr el resultado prohibido por la ley. ¿A través de qué? A través de la resolución arbitraria de cuestiones que se plantean en el marco de procesos electorales de sindicatos. No hay ninguna norma en la ley que le dé facultades al Ministerio para resolver cuestiones electorales de los sindicatos. Bueno, uno puede recorrer los 60 y pico artículos de la ley, no hay ninguno. El artículo 56, que es el que establece cuáles son las facultades, no establece en ninguno de esos incisos. No obstante ello, hay un artículo que dice que el Ministerio es la autoridad de aplicación de la ley. Y con fundamento en esto, al poco tiempo de vigencia de la ley, con fundamento en esto y en otro fundamento que considero equivocado, voy a decir porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1990 emitió un fallo conocido como Juárez, en el cual pareciera que le reconoció facultades al Ministerio para resolver impugnaciones a cuestiones electorales en sindicatos. Digo pareciera porque sentencias de las instancias inferiores a la Corte después le dieron un alcance más amplio que el que tuvo el caso Juárez en la Corte. El caso Juárez en la Corte, lo que dijo la Corte en ese momento es, porque llega a la Corte cuestionándose una resolución del Ministerio en materia electoral en una organización sindical. En la Corte, como las partes consintieron que el Ministerio resolviera esta cuestión electoral, con lo cual la parte que consintió después no puede agraviarse de que el Ministerio haya resuelto porque consintió la competencia. Argumento considero equivocado porque estamos hablando de cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia son de orden público y muy disponibles por las partes. Si yo someto una cuestión de familia al Tribunal Arbitral de la AFA y las 2 partes estamos contentos en que resuelva el Tribunal Arbitral de la AFA, el Tribunal Arbitral de la AFA no tiene competencia para resolver cuestiones jurídicas de familia, tampoco laborales. Segundo, hizo una interpretación muy extensiva de la ley derogada por la 23.551, por la norma estatal del proceso, dijo, si siempre tuvo facultades, acá también tendría que tenerla. Y la verdad es que no la tiene. Con fundamento en esto, porque la resolución de cuestiones internas electorales no es cómoda para el Poder Judicial, no es cómoda para el juez, en general. Y porque muchas veces son los propios dirigentes sindicales los que prefieren que las cuestiones se debatan en el ámbito del Ministerio de Trabajo antes de llegar a la justicia, pues siempre alguno tiene algún conocido en el Ministerio de Trabajo que considera que en una de esas le puede dar una mano. Una vez, entre paréntesis, esto y cortemos la afirmación, dirigente sindical me dijo, no, planteemos en el Ministerio porque una persona que trabaja en sindical es compañera mía del gimnasio. Entonces, en sumo, ya, este argumento, pero esto se ve, prefieren plantearlo ahí porque va más a la negociación, el Poder Judicial lo ven como algo más distante, no saben qué puede pasar, es la última carta, ¿no? Por lo cual se juntan varias cosas. Los dirigentes sindicales prefieren que se plantee en el Ministerio y los jueces también prefieren que se plantee en el Ministerio. Por lo cual los temas siguen planteándose en el Ministerio. Pero el Ministerio, ¿qué hace? ¿Cuál es la tramoya? Voy a empezar a cortar. La tramoya es suspender
el proceso electoral. Hay una impugnación, el Ministerio de Trabajo dice, suspéndase el proceso electoral. Y la impugnación no se resuelve nunca. O por lo menos no se resuelve. Y llega el momento del vencimiento del mandato, el Ministerio dice, este sindicato está céfalo. Entonces provoca una situación de anomalía institucional de vencimiento de mandato para aprovecharse de una situación que no es tal, pues el vencimiento de mandato no acefalía. Entonces recurre al artículo 56 y dice, para la situación de acefalía yo estoy facultado a designar un delegado normalizador. Entonces así ha designado los delegados normalizadores. Que curiosamente en algunas presentaciones que hacen se presentan como interventores. Entonces es buenísimo, es el reino de la confusión. ¿A qué voy con todo esto? Digo, esto tiene recursos judiciales para ser discutido y controvertido, pero lo que quiero destacar como derivación del convenio 87 de la OIT en esta materia es un punto que me parece fundamental, además fundamental para plantear en una instancia de derecho. Y voy a mencionar en esto 3 dictámenes del Comité de Libertad Sindical que considero relevantes. 2 para ir acortando, voy a hacer 2. Para una adecuada aplicación del principio según el cual una organización profesional no debe estar sujeta a suspensión o disolución por vía administrativa, yo sé que acá habla de suspensión o disolución, pero es aplicable también por supuesto, no es suficiente que la legislación conceda un derecho de apelación contra dichas decisiones administrativas, sino que los efectos de las mismas no deben comenzar antes de transcurrido el plazo legal sin que se haya interpuesto el recurso de apelación, esto es una vez que queden firme o recurridas, o una vez confirmadas tales decisiones por la autoridad judicial. Y el segundo, la legislación debería eliminar toda posibilidad de suspensión o disolución, por en este capítulo, por vía administrativa, o al menos prever que la decisión administrativa no surgirá efectos hasta que transcurra un periodo de tiempo razonable para apelar judicialmente. Y en caso de apelación, hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre los recursos planteados por las organizaciones sindicales afectadas. Lo que quiero decir es lo siguiente: cuando el Ministerio de Trabajo resuelve cuestiones que se dan en el marco de un proceso electoral, ante impugnaciones al proceso electoral, está actuando en ejercicio de facultades cuasi jurisdiccionales. Y cuando el Ministerio actúa en ejercicio de facultades cuasi jurisdiccionales, le rigen las reglas o se le aplican las reglas de la actividad jurisdiccional, no la de la ley de procedimientos administrativos, porque no se está en una situación de administrado frente a la administración, sino que se está en el rol del Estado que resuelve controversias entre particulares, con lo cual hasta que la resolución en su caso no sea confirmada por la Cámara no puede ser ejecutada. Segundo tema que quiero tocar, un llamamiento al Poder Judicial. Se ven muy seguido resoluciones o sentencias interlocutorias principalmente, que dicen suspender la realización de un acto sindical antes de que el acto sea realizado implica avasallar la autonomía sindical, por lo cual hay que dejar que el acto se realice y en tal caso después evaluar los vicios que tenga para en su caso modificarlo. Pero después surgen los argumentos de que realizado el acto sindical hay que ser excesivamente riguroso en el análisis de los vicios que se le imputan como para nulificarlo, pues nulificarlo implica afectar la autonomía sindical. Con lo cual, cuando se está invocando en el marco de derechos derivados de la libertad sindical que se consideran afectados por parte de un sindicato, el Poder Judicial en estos argumentos no da respuesta. La autonomía sindical no es un bien de indemnidad. La autonomía sindical no es un bien de indemnidad que impida al Poder Judicial resolver cuestiones internas de los sindicatos. La autonomía sindical es parte del trípode con la democracia sindical y con la libertad sindical para que el sindicato pueda desarrollarse, formular su programa de acción, pero con respeto de los derechos individuales derivados de la libertad sindical y las reglas de juego democráticas en la vida sindical.
La cuestión debo saltearla por razones de tiempo, pero bueno, algo mencioné. Libertad sindical frente al Estado. Yo quiero resaltar muy especialmente que el convenio 98, artículo segundo, establece que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, y sigue diciendo, dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto, después vamos a seguir diciendo, pero sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato, que no participe en actividades sindicales. El convenio 98 es una norma supra legal, y si bien tenemos la ley antidiscriminación, considero que el artículo 47 debe interpretarse a la luz del direccionamiento que le da el convenio 98 del OIT. Este artículo, cuando el convenio 98 habla de protección adecuada, no habla de cualquier protección, habla de una protección adecuada para preservar el ejercicio de los derechos sindicales. El artículo 47, cuando habla de que cualquier acto que impida o obstruya o obstaculice el ejercicio regular de un derecho derivado de la libertad sindical en el marco de la acción del amparo sindical del artículo 47 debe ser ordenado su cese inmediato. El cese no tiene otra interpretación posible que no sea la de la protección adecuada, ya sea cese como abstención o cese como realización de acto para dejar sin efecto el acto antisindical. Y por último, me quiero reservar estos minutitos para hacer referencia, porque considero relevante, a lo que no está en los convenios 87 y 98. Ustedes me pueden decir, no está el resto del universo en los convenios 87 y 98, sí es cierto, yo no me voy a referir al resto del universo, sino aquello que pudo haber estado y se resolvió que no estuviera. Pero como las fotos familiares o las fotos políticas, que cuando uno lo ve tiene significación quienes están, pero a veces tiene más significación quienes no están en la foto, quienes se bajaron de la foto, quienes no quisieron subirse a la foto. Yo les voy a contar algo, porque de ahí va a partir alguna conclusión mía, alguna opinión mía. Tanto cuando se discutió el convenio 87, pero con menos énfasis, en función de que se lo entendía, tal como dije hace un rato, como protección de la libertad sindical frente a los estados, pero con mucho más énfasis al año siguiente, cuando se discutía el convenio 98, hubieron propuestas de enmiendas al texto que circulaba como el texto para ser aprobado como convenio 98. Las propuestas de enmiendas eran propuestas de modificaciones, de inclusión, de modificación del texto que circulaba. El texto que circulaba era el texto que tiene, en definitiva, el convenio 98 de la ITER. Digo, propuestas de modificaciones para ser incorporadas. Ustedes tendrán en mente que el convenio 87 solo reconoce y garantiza expresamente lo que se llaman los aspectos positivos de la libertad sindical, y que no garantiza lo que algunos llaman aspectos negativos de la libertad sindical. El convenio 87 garantiza el derecho a constituir sindicatos, garantiza el derecho a afiliarse a sindicatos, no garantiza ningún derecho a no afiliarse ni a desafiliarse de un sindicato. Y acá hablo exclusivamente del convenio 87, no estoy hablando de nuestra legislación, que sí lo garantiza, pero voy por otro tema. ¿Cuáles fueron las tres enmiendas que se propusieron al convenio 98? En reemplazo del artículo primero del convenio 98, artículo primero, apartado 1, que dice: los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, se propuso desde sectores empleadores la siguiente redacción: los trabajadores deberán gozar de adecuada protección en relación con su empleo contra todo acto de discriminación que menoscabe el libre ejercicio de su derecho a sindicarse o a no sindicarse. En reemplazo del artículo 1, apartado 2A, que dice: dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto a sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato, propusieron el siguiente texto: subordinar el empleo de un trabajador a la condición de que se afilie o de que no se afilie a un sindicato, o a la de que continúe siendo o deje de ser miembro de un sindicato. Y como tercera enmienda, en reemplazo del
artículo 1, párrafo segundo, apartado B, que establece despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo, propusieron el siguiente texto: despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma con respecto a su empleo a causa de su afiliación o no afiliación sindical o de su participación o no participación en actividades sindicales legítimas, etcétera, así con el mismo texto. Estas tres enmiendas debieron ser sometidas a votación en el seno de la UT. Y fueron las tres rechazadas, la primera que leí por una diferencia de 128 a 69 votos, la segunda 113 a 73 y la tercera 109 a 71. ¿Por qué traigo esto a colación? No para hacer una defensa de las cláusulas de seguridad sindical, union shop, etc. Porque no la voy a hacer, sino para ver cómo ya en la redacción de los convenios la OIT, miembros que componen la OIT, vieron que bajo la invocación de una libertad que además se calificaba como libertad sindical, la libertad sindical individual, a no sumar a la acción colectiva, lo que podía estar detrás de esto era la búsqueda de perforar, en definitiva, el poder de la libertad sindical y la acción colectiva. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ciampa. Bueno, le damos la palabra ahora al doctor Gerardo Corres. El doctor es profesor adjunto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la cátedra del Dr. Miguel Maza, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Integra el cuerpo de profesores de diversas facultades de Ciencias Sociales de la UCA de la Universidad de Palermo. Es presidente de la Comisión de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos del Consejo de Administración de la OIT, para el periodo 2002-2018, jefe de Asuntos Regionales y Multilaterales de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Empleo y Trabajo del Ministerio de Producción y Trabajo, coordinador alterno del subgrupo de trabajo 10 del Mercosur y titular de la Declaración Sociolaboral del Mercosur 1994-2019, representante gubernamental argentino a la primera y segunda discusión del convenio 190 de la OIT sobre violencia laboral en el mundo del trabajo. Escribió además diversos artículos en la materia y participó en diversas conferencias internacionales del trabajo. Doctor, deseo la palabra. Bueno, primeramente muchas gracias a la asociación por invitarme a este evento. Yo voy a cambiar un poco el discurso de lo que es estos institutos de derecho fundamental, de los convenios fundamentales del trabajo y de los 100 años de la OIT, porque yo con el trabajo forzoso tengo un problema de identidad hacia dónde comenzó y dónde terminó. Yo creo que fue un avance evolutivo hacia la garantía, hacia la ciudadanía social y laboral, porque en sus comienzos no está claro cuál era el fin, si realmente era construir un andamiaje de protección a las personas o entraba dentro del universo del comercio internacional y una situación de dumping social. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera norma o huelga internacional que hay sobre trabajo forzoso es en Estados Unidos, en 1881, por el sindicato que eran anteriores a la FCO, a la actual, y que tenía como fin fundamental impedir el ingreso de productos de países que ejercían una competencia desleal. La primera ley es de Estados Unidos en 1885 sobre también competencia desleal e impedir el ingreso en Estados Unidos de productos que tuvieran una situación de mano de obra barata, porque todavía hasta ahí no estaba bien claro el concepto de trabajo forzoso. Sí aparece, casualmente, amplía Estados Unidos la ley en 1930, que es cuando
convenio 29 se adopta en la Organización Internacional del Trabajo y ahí aparece el concepto de trabajo forzoso. Al margen de todas las consideraciones que uno podría hacer sobre los criterios de humanidad, que después vamos a observar cómo va evolucionando, lo primero que vemos es que este concepto estaba muy unido, sigue muy unido, después vamos a ver lo que pasa con el capítulo social de la Unión Europea-Mercosur, a un concepto más de tipo comercial o economicista. El propio convenio 29, cuando toma la definición que nos da, que nos habla de conductas o amenazas que impliquen contrariar la voluntad de las personas para realizar determinada actividad, se refiere en todo su texto a la prohibición referente a las actividades comerciales, pero no al ejercicio o la probable convocatoria de un Estado contra la voluntad de las personas a ejercer determinado trabajo. Por supuesto que eso lo va a colocar en una situación con una serie de garantías, pero se los leo, el artículo 9 dice: salvo disposiciones contrarias estipuladas en el artículo 10 del presente convenio, toda autoridad facultada para imponer un trabajo forzoso u obligatorio no deberá permitir que se recurra a esta forma de trabajo sin cerciorarlo previamente. No importa que se debería cerciorar, lo que importa es que a los Estados no se les prohibía en ese momento recurrir al trabajo forzoso. Sí se prohibía la utilización comercial del trabajo forzoso. O sea, ahí vemos una primera situación bastante anómala, porque si uno entiende que el trabajo forzoso es un concepto abarcativo de la persona, como debe ser la dignidad de la persona, nos encontramos con situaciones de este tipo. Recién en el convenio 105, en 1957, aparece la noción de trabajo forzoso como prohibitivo de la imposición a cierto tipo de actividades políticas o como misma sanción al trabajador, como el ejercicio de derecho de huelga. Recién ahí este concepto empieza a adquirir algunos criterios de humanidad que hasta ese momento parecerían medios difusos de cómo se venía desarrollando el instituto en el sistema internacional. Concomitantemente con esto aparece la institución en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los convenios internacionales, el Tratado Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Tratado Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también aparece en el universo internacional la primera construcción jurídica dentro del sistema de derechos humanos de abordar el trabajo forzoso en su integridad, como un valor intrínseco a la persona, como parte de la dignidad de la persona. Y a mí me parece que eso es, si bien es grave, es una situación que nosotros creo que como parte del sistema de la OIT, no por la OIT, sino por los conceptos o lo que eran en su momento, que se entendía que debería corresponder a un criterio de humanidad, parecería bastante rezagado en ese momento y se priorizaron cuestiones de naturaleza comercial. Nadie duda también que en el origen de la Organización Internacional del Trabajo, al margen de los criterios humanistas, también hubo consideraciones de tipo comercial. Desde la perspectiva del sistema internacional, la cuestión de la evolución del concepto de trabajo forzoso, como lo entendíamos en el convenio 29, no pareció evolucionar en términos de calidad hasta la aparición del protocolo 2014, que es el protocolo que incorpora la trata laboral, porque el concepto de trabajo forzoso
este trabajo, este ofrecimiento de un trabajo, de un oficio bajo coacción o amenaza de una pena y contrario a la voluntad de la persona, es un concepto que se va a mantener incluso hasta ahora para delinear lo que es el concepto de trabajo forzoso. Pero eso no cubría o no tenía la suficiente fuerza, pese que el OIT y la Comisión de Expertos tomó el concepto de trabajo forzoso, el convenio 29, como un elemento sustantivo para incorporar otras figuras jurídicas. Hasta el protocolo 2014 no estaba actualizado en cuanto a otras nuevas formas que no incluían solamente la parte que tenía que ver con la contrariedad de la voluntad de la persona bajo amenaza o coacción, sino que había otras formas que tenían que ver también con el engaño a la voluntad de la persona, con una mise en scène, con un escenario, con un acto, una ejecución y un medio que no estaba completamente determinado por el convenio 29. La otra cuestión que se planteaba es que el convenio 29 no traía ningún plan de acción, no obligaba a los países a políticas determinadas. Recién hablamos, ustedes escucharon que hablaban del convenio 138. El convenio 138 es el primer convenio de Organización Internacional del Trabajo que exige, además de un cumplimiento normativo, una acción política en el terreno del comportamiento práctico de los Estados. Y eso no lo teníamos hasta ese momento, y esa es una de las grandes deficiencias que tenía el convenio 29. No solamente la aplicabilidad jurídica de la norma, sino el comportamiento práctico de los Estados en la realización de los objetivos del derecho como una cuestión de naturaleza política. Ahí vamos a ver que este nuevo instrumento, el protocolo 2014, que abarca e incorpora el concepto de trata, también tiene algunos problemas de tipo jurídico con el sistema de control de la OIT, más particularmente con el mandato de la Comisión de Expertos. Pero básicamente esta idea de la comunidad internacional de abordar la situación de la trata, porque no solamente es el aspecto laboral, está el aspecto también vinculado a la trata sexual, hay muchos aspectos que tienen que ver con la cuestión del tratamiento de esta situación. Se abordó en lo que se denomina el protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo era una construcción integral de la comunidad internacional para abordar el problema de la trata en sus diversas especies. Pero en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo hacía falta un instrumento que abordara específicamente la cuestión de la trata laboral y especificara algunos aspectos que el convenio 29 no tenía, ya sea porque la definición era muy cerrada o porque no incluía un plan de acción, no establecía determinadas categorías de compromiso de los Estados en política, que requería una hoja de ruta determinada para ver cuál era efectivamente la conducta de los países. Y eso aparece en el protocolo 2014. El protocolo 2014, que recoge la definición de la OIT, del convenio 29, incorpora lo que tiene que ver con la trata laboral, que no solamente es el trabajo bajo coacción y contra la voluntad de la persona que se realiza, sino que implica también toda una serie de acciones que van más allá de ese acto de trabajo y que están vinculadas ya sea con un acto de acción, de pertenencia, de amenaza, de coacción a la persona, de traslado, bajo la promesa de determinadas cuestiones vinculadas al trabajo que va a realizar, a la acción sobre personas con grado de vulnerabilidad importante, el aprovechamiento de la situación de poder sobre esas personas con fines de explotación. Y esos fines de explotación pueden ser tanto la prostitución
institución ajena, como el trabajo infantil, como el trabajo forzoso, es decir, una serie de situaciones que contemplan la figura y que se dan mucho también en el campo de las migraciones laborales y también en el empleo rural, sobre todo. Entonces son situaciones que colocan a la persona, o ya sea en una situación de poder sobre alguien con mucha vulnerabilidad, ya sea por cuestiones económicas o cuestiones también, problemas de salud o de cualquier condición que genere una situación de vulnerabilidad de la persona, o también de aspectos que tienen que ver, además de la vulnerabilidad, con la coacción o amenaza determinada a la voluntad, y con esa voluntad, con esa acción sobre la voluntad, generar ya sea un traslado, una recepción, una acción, un medio determinado, que con ese medio se genere también un objetivo de explotación determinado. Es mucho más amplio que un concepto cerrado, como tenía el convenio 29, que hablaba solamente de aspectos que tenían que ver con la captación de la persona a través de una amenaza para realizar un trabajo contra su voluntad. Esto es mucho más amplio en el sentido de que significa una organización mucho más aceitada para la realización de este tipo de ilícitos, que constituyen delitos complejos, no son delitos tan fáciles muchas veces de identificar como tenía el trabajo forzoso. En nuestra legislación, la comunidad internacional, a través del protocolo de Palermo y después a través del protocolo de 2014, lo que hizo fue generar una hoja de ruta para luchar contra estos tipos de fenómenos. Y marcó primero la necesidad de la federalización de las técnicas de erradicación de este tipo de fenómenos. Segundo, leyes específicas. Nosotros tuvimos la ley 26.364, que es la primera ley que se refiere y que significó los dos artículos del Código Penal que están vinculados al tema, el 142 bis y el 142 ter, que hablan de ese ocultamiento, de la sustracción, de la reserva contra la voluntad de las personas, que se agrava cuando eso es hecho por un funcionario público o alguien vinculados a la seguridad, y que de esa manera o se negare la presencia de esa situación frente a la autoridad pública. Se agrava con otros aspectos, si son menores de edad, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que nosotros hemos avanzado bastante en ese sentido en lo que es a la tipificación legal. Y también avanzamos mucho con la ley 26.842 en todo lo que tiene que ser la estructura o las políticas de erradicación de este fenómeno. Por ejemplo, está el Consejo Federal de Trata, que vincula a todos los ministerios relacionados con el tema, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, Desarrollo Social, Salud, Educación, Relaciones Exteriores, y que tiene un trabajo bastante arduo y que de alguna forma, pese a que hay un problema omnicomprensivo en todo nuestro país, que es un déficit crónico de la inspección del trabajo, el cumplimiento de los convenios 81 y 129 en la Argentina deja bastante que desear, más a nivel provincial que lo que respecta a la instrucción nacional. Y es importante porque además esta ley nos ubica en qué hacer cuando se encuentra una persona en esas condiciones. Y se debe dar, porque también lo exige el protocolo 2014, que modernizó el convenio 29 y también el protocolo de Palermo, su antecedente, que haga toda una estructura dentro del Estado para acompañar a la víctima. Ya desde asistencia letrada, asistencia psicológica,
protección de testigos, protección a la integridad de la víctima, protección en la declaración, o sea, todo un universo de situaciones que pretende, de alguna forma, blindar a esa persona que se encuentra en unas condiciones de vulnerabilidad. Nosotros también tenemos un protocolo de actuación en caso de encontrarse una situación de esta emergencia, cuando actúa la justicia, cuando actúa los ministerios, el Ministerio de Trabajo, cuando actúa el Ministerio de Justicia, cuando actúan los jueces federales y los jueces criminales, o sea que hay toda una red, hay un sector de la justicia dedicado exclusivamente al tratamiento de este tema, o sea que Argentina en ese sentido, en el sentido institucional, parecería que está encaminado en el buen sentido. Ahora, todo esto tiene otro problema que es mucho más complejo y que tiene que ver con lo que exige el protocolo que Argentina ratificó. Argentina ratificó los 3 instrumentos internacionales del trabajo vinculado a la trata laboral, el convenio 29, el convenio 105 y el protocolo 2014. Pero este protocolo tiene una particularidad, un tema que vamos a ver también en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que tiene que ver con condiciones políticas, cláusulas políticas de cumplimiento. El protocolo 2014 habla que las medidas que tomen los gobiernos deben ser eficaces. Y ahí entra toda una cuestión bastante compleja con el sistema de control de la OIT. Hay que ver si la comisión de expertos tiene facultades para valorar políticamente un Estado si es eficaz o no es eficaz en la aplicación de un protocolo internacional. Podrá determinar si cumple o no cumple, pero determinar la eficacia ya es una cosa mucho más compleja y con los problemas que trae sobre todo a los países en vías de desarrollo. Por supuesto que toda esta cuestión se agrava con la crisis económica, con la pobreza, que son factores determinantes que tienen que ver con esto. Y sobre este tema yo me quería referir también a lo que pasa en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué? Porque ese acuerdo que exige a los estados cumplimientos de normas específicas y que exige también, muy contrario, bueno, acá me voy a meter en un lío, pero lo voy a decir, muy contrario al concepto de trabajo decente, sino que va más allá, nos habla nos compromete un derecho regular y niveles de protección. Y nos dice, una parte no renunciará o derogará ni ofrecerá renunciar o derogar sus leyes laborales con el fin de fomentar el comercio y la inversión. Ya nos está dando una idea. Una parte no podrá, a través de un curso de acción y una acción sostenida o recurrente, fracasar en la aplicación efectiva de las leyes laborales. Esto tiene que ver con la eficacia que vimos antes del protocolo 2014. Y después nos dice, cuando nos habla de el tema del protocolo 2014, específicamente lo trae, nos dice, recordando los objetivos de la Agenda 2030, que aquí también se trató, que son los objetivos de desarrollo sostenible, se encuentra la eliminación del trabajo forzoso. Las partes subrayan la importancia de la ratificación y luego de la aplicación efectiva del protocolo 2014 al convenio sobre el trabajo forzoso. Y termina diciendo, las partes se consultarán y cooperarán según corresponda en cuestiones comerciales de interés mutuo, incluso en el contexto de la OIT. O sea, ven ustedes cómo todo lo que tiene que ver la impronta comercial se encuentra subsumida en estas cuestiones que estamos viendo y que no es una cuestión inocente, sino que hoy en día, más que nada, estamos en lo que se denomina el comercio justo, más
y un ideario de justicia social universal, y estos elementos son los que componen, entre paréntesis, una, digamos así, noción de aceptabilidad de tipo de sociedades que, aún no teniendo regulaciones iguales o semejantes, reconocen entre ellas condiciones de aceptabilidad en el comercio internacional y en la legislación interna. Esto no es ni de trabajo decente del OIT, es de John Rawls, el ideólogo americano, en la teoría de la justicia del derecho, cuando hablaba de poblaciones decentes, que eran las poblaciones decentes. Eso se trasladó después a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, este es un aspecto muy importante. Yo voy a repetir, la Argentina tiene excelentes profesionales, yo soy testigo en el Ministerio de Trabajo, la gente cómo se esfuerza en trabajar estos temas, pero tiene los recursos escasos de un país en vías de desarrollo, con una gran crisis social y económica que profundiza estos aspectos, y no hay que pensar que estas medidas que estamos leyendo y que uno dice, bueno, están otra vez construyendo lo que se puede llamar la ciudadanía laboral con el derecho a la regulación, no esconden también aspectos comerciales que tienen que ver con la competencia desleal que nosotros veníamos haciendo. Lo último que quiero decir es qué hizo Mercosur sobre este tema. Ahí hay un problema sobre el concepto de voluntad del trabajo forzoso, contrario a la voluntad. Y cuando estábamos debatiendo la reforma de la Declaración Sociolaboral, la delegada de Paraguay me dice, mire, nosotros con esos temas tenemos problemas, porque a veces no tenemos otra cosa que aceptar el trabajo que nos dan. Y no sé si es contrario a la voluntad, porque tenemos que vivir. Entonces, ahí dijimos, bueno, entonces no vamos a poner el concepto de contrario a la voluntad. Vamos a poner otro concepto que abarque realmente lo que pasa. Y ahí decidimos, toda persona tiene derecho a un trabajo libremente elegido, no contrario a su voluntad, libremente elegido, porque es un concepto mucho más amplio que aquello que estamos refiriendo. Con la gestión del ministro Tomada hubo una declaración sobre trabajo forzoso en el Mercosur, de erradicación, de compromiso de erradicación, y también hay un plan ahora de erradicación del trabajo forzoso, aprobado hace un año y medio en el Mercosur, que tiende a generar las políticas necesarias para erradicar el trabajo forzoso en la región. ¿Qué va a pasar? La marginalidad social es una denominación común de la zona. Estos son papeles, como dijo acá la doctora, que requieren contenido, voluntariedad y progreso social. Porque mientras estemos en una situación donde el trabajador está en condiciones de supervivencia, todos estos elementos que tenemos, todos estos instrumentos, los vamos a ver como idearios del primer mundo, en un mundo sometido a gran situación de precariedad laboral. Bueno, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra ahora a la doctora Susana Corradetti, profesora de la Facultad de Derecho de la UBA, en grado y posgrado en Derecho y Seguridad Social, profesora invitada por universidades y varias asociaciones nacionales y extranjeras de la especialidad, autora de artículos de doctrina y participaciones en libros en el país y en el extranjero, ex asesora del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y consultora de la OIT. Doctora. Bueno, gracias. Ante todos los que se quedaron hasta el final tendrán un premio en el cielo, porque yo no tengo ningún premio previsto, pero en el cielo lo tendrán. Primero una disquisición de tipo terminológico, después un contenido de las normas internacionales que nos toca analizar en el tema de discriminación, por último el cotejo con la normativa interna. Y con esto nos vamos todos a casa.
Yo prefiero el término discriminación o no discriminación, si se quiere hablar del término negativo, que es un término cambiante al que cada vez se le descubren más matices, pero sin embargo no logra erradicarse. Cuando se habla de igualdad, yo pienso en un concepto que proviene de la Revolución Francesa, del liberalismo económico. Es un concepto vacío de contenido si no tenemos parámetros de comparación objetivos para aplicar a aquellas personas que sufren trato desigual. Entonces, prefiero dejar la palabra igualdad porque es un término que yo diría voluntarista, ya que no considera las reales y genuinas diferencias que hay entre las personas. Cuando avanzamos en el tema de discriminación, la primera norma internacional que encontramos es el Convenio sobre Igualdad de Remuneración entre Mano de Obra Masculina y Femenina. Si consideramos y aceptamos que la brecha salarial entre hombres y mujeres actualmente, promedio, es de un 25%, vemos que queda muchísimo por hacer. Es cierto que en esta materia se han superado algunos argumentos. Cuando yo tuve la oportunidad de leer los informes sobre la discusión del convenio en la OIT, en la primera discusión, leí con sorpresa los argumentos que planteaba el representante de los países nórdicos, y lo digo porque para avisar mi sorpresa. Lo dice textualmente, lo cito textualmente: al calcular el valor del trabajo ejecutado por la mujer trabajadora, es normal y natural hacer una comparación con el de los hombres. Al hacer comparación deben tenerse en cuenta esos factores que, según la experiencia de nuestros países, tienden a que el trabajo de las mujeres resulte más costoso que el de los hombres. Entre estos factores pueden mencionarse el hecho de que las mujeres no son capaces de un esfuerzo tan sostenido como los hombres, un mayor ausentismo y una menor adaptabilidad a los diferentes empleos. Yo creo que los noruegos en nuestra época estarían colapsando. Y a muchos de nosotros nos daría rubor decir estos argumentos. Gracias a Dios han pasado más de 50 años. Pero recordemos los argumentos en el caso Fredo y vamos a ver que por ahí estamos casi empalmados. Entonces, vencer este bloque de convicciones tan monolítico, sobre todo el sector empleador, no era así la posición de los delegados de Truman en aquel momento, pero sí la de los empleadores, fue un camino que se fue logrando con el tiempo. Como digo, teniendo una brecha del 25%, este camino todavía no se ha recorrido en su extensión. El convenio tiene un mérito, que es el de exigir la evaluación de puestos con parámetros objetivos. Esta es la clave para mí del valor del convenio. Obviamente, después vamos a ver cuál es el problema de hablar de igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y femenina, que es un tema para mí no agotado ni para la OIT. Yo espero que la OIT tome esta problemática y la mire desde otro costado. La diferenciación de la discriminación ahora es más sutil, más embosada. Ocurre en espacios especialmente precontractuales. Y nuestra normativa laboral específica no alcanza a esos espacios precontractuales. Sin embargo, el convenio específico sobre discriminación, paréntesis, empleo y ocupación, 1958, soy la única loca que cita textualmente el nombre de los convenios, pero la mayoría los pone por número, tiene méritos muy interesantes, porque dice, en principio, da su propia definición de discriminación y habla de cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo o la ocupación. Y
Otro dato interesante del propio convenio es que al enunciar las causales de discriminación hace precisamente una distinción enunciativa y deja abierta la posibilidad de que los miembros de la OIT, los mandantes de la OIT, puedan extender ese detalle enunciativo a otros causales, a otros supuestos. Además, le deja abierta la puerta a la propia OIT, que no dejó agotadas en las causales enunciadas en el convenio sobre no discriminación a las mencionadas, sino que amplió en términos de libertad sindical, como tuvimos el placer de escucharlo a Gustavo, en temas de protección del discapacitado y especialmente en el tema de responsabilidades familiares. Son todas normas con contenido que aluden a la discriminación. El contenido precisamente de la norma antidiscriminatoria adoptada en el 1958 ha sido objeto de una profusa aplicación por los órganos de control de la OIT, especialmente por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Y su doctrina tiene por mérito descubrir motivos de discriminación en situaciones no tradicionales, en muchos casos impensadas o rechazadas, especialmente por empleadores y por algunos gobiernos. También rechazadas por el medio cultural en general, cuyos prejuicios le impiden reconocer la discriminación o aún la justifican. La casuística de la Comisión de Expertos es muy peculiar en tanto detecta la discriminación en situaciones en que uno no lograría detectarla. Las mayores resistencias se concentran en la convicción de que los empleadores tienen el derecho a la libre contratación, no importa cuál sea la razón que derivan para rechazar al postulante. Los órganos de control han creado una doctrina que a mi criterio nos recuerda a Justo López cuando nos explica el carácter funcional de la facultad de dirección, aquella vieja ley de contrato de trabajo comentada que para mí es casi imposible de superar, con perdón por los que escriben ahora. Bueno, la distinción, exclusión o preferencia debe tener razones objetivas, funcionales al puesto, que queden justificadas por los requerimientos genuinos exigidos para la función. Esta es la forma de detectar cuando hay o no hay discriminación. En este caso, caen por su peso, debo decir, todos los avisos de empleo que solemos ver en el diario de difusión masiva, con exigencia de edad, estado civil, apariencia física, domicilio en lugar específico. Y si no aparecen aquí, aparecen en las entrevistas personales, donde son mucho más solapadas, de mucho más difícil captación, de mucho más difícil prueba, pero ahí aparece el origen social, la pertenencia a determinada orientación sexual, y entonces se profundiza el dato discriminatorio. En el caso del convenio sobre trabajadores con responsabilidades familiares, yo lo adoso a estos dos convenios sobre igualdad de remuneración y sobre discriminación, porque si bien no es un convenio sobre derechos fundamentales, no está dentro del conjunto de 8 normas que hemos estado tratando de discurrir en este encuentro, sí tiene mucho que ver con la exigencia de un trato igual para aquellos trabajadores que tengan responsabilidades familiares. ¿A qué llama el convenio de responsabilidades familiares? No solo a los hijos, sino a los familiares que puedan estar a cargo. ¿Y quiénes son los responsables de cumplir con esta equidad de trato para trabajadores con responsabilidades familiares? No solo el empleador o los gobiernos, la comunidad misma que tiene que asegurar a aquellos que tienen responsabilidades familiares que deben estar adecuadamente protegidos para que su responsabilidad familiar no sea un obstáculo para la realización del trabajo. Anunciados estos datos, ¿qué pasa en el derecho interno? Agarrémonos. Si vemos la actual normativa, el concepto discriminatorio no está suficientemente
preceptado por nuestro derecho interno. Desde la magra enunciación del artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo a la aplicación literal del artículo 81 sobre igualdad de trato, la compleja trama de la discriminación aparece escasamente sustentada. Si a ello sumamos la mención a la protección que las trabajadoras reciben en materia de guarderías, ustedes discúlpenme, pero yo reservo este término para las lanchas, para los niños trato de hablar de salas maternales, y que está aún sin reglamentar y solo destinado a las trabajadoras, el escenario es desalentador. La exclusión supralegal de las normas internacionales del trabajo de los convenios ratificados por nuestro país viene a completar un hueco insoslayable para brindar herramientas efectivas. Por supuesto existe la ley 23.592 antidiscriminatoria, pero no han sido pocas las objeciones a utilizar la ley general para un caso particular como el laboral. Es cierto, hay que rescatar, que en materia de infracciones laborales, la ley 25.212, Pacto Federal del Trabajo, ha sido un avance hacia la mención más completa en la normativa interna sobre causales de sanciones muy graves en materia de discriminación, y su carácter de Pacto Federal del Trabajo le da un alcance y una eficacia que nos aparece como insoslayable. Bueno, ustedes dirán, a esta mujer no le conforma nada, ni siquiera le conforma la ley 25.212, pero la 25.212 la usamos en casos de inspección del trabajo. Y si, como comparto con mi querido amigo y colega, la inspección del trabajo es precaria en nuestro país, entonces hay poco espacio para hacer una aplicación efectiva de todas las causales de discriminación que la comisión presidida por Tomás Salafranco se tomó el trabajo de analizar caso por caso, reuniendo todas las causales que en los convenios internacionales del trabajo se mencionaban como objeto de discriminación. Aún las responsabilidades familiares, este es el único caso en que en el ámbito de las responsabilidades familiares hay una normativa interna específica. Seguramente si hubiera una mayor capacidad inspectiva, esto sería más eficaz. Por suerte, digo, la sociedad avanza más que las leyes, aceptando situaciones, ampliando derechos, por la convicción de los empleadores y los logros en materia de acción sindical, aunque no siempre en esos logros ocurren en el marco de ampliación y equiparación de derechos. Son pocos los convenios colectivos, por ejemplo, que amplían los derechos de los trabajadores varones a ocuparse debidamente de sus responsabilidades familiares. Es más, el empuje de la propia sociedad es lo que reconoce la normativa, tanto la general como la reglamentaria, como comienzan los convenios colectivos de trabajo. En materia de trabajo de mujeres, no solo no se ha cumplido con las normas que aseguran la adecuada protección de su situación laboral en forma equitativa, sino que hay alteraciones de la situación ocupacional de las mujeres que tienden a empeorarse si no se toman medidas adecuadas para asegurar el progreso de las mujeres, eliminando lo que se ha dado en llamar paredes de cristal. Mientras las mujeres tengan que aceptar empleos con menor calificación o pauperizados en materia salarial, no podrán mejorarse la situación relativa en un mismo puesto bien remunerado entre hombres y mujeres. Podrá haber esa situación, pero siempre seguirá habiendo una especie de colchón, yo diría colchón con púa, ¿no? Para las mujeres, en las cuales se está ocupando una franja del sistema de cuidados que reproduce su situación en el mundo doméstico. Entonces, esta situación no está contemplada por los convenios internacionales de trabajo, y yo diría que tampoco por la normativa interna. Mientras estos trabajos sean ocupados
solo o mayoritariamente por mujeres, vamos a estar alejados del ideal de trato igual, y uso la palabra con las prevenciones que usa al principio, en materia salarial. Puede ser que haya una CEO que esté equiparada con un CEO, pero no va a haber un trabajador de casas particulares, no va a haber un docente mientras estas actividades queden relegadas a un nivel salarial inferior. En materia jurisprudencial se han visto también algunos avances en la materia que hace a la evaluación de la prueba de la discriminación, lo que me parece esencial para detectar la discriminación. Y se han apartado algunos jueces con mucha lucidez de esta atribución de carga de la prueba a la víctima, situación casi imposible en materia de discriminación. Y hay que entender que cuando alguien invoca que no discrimina, tendrá que aportar alguna razón objetiva para justificar que no discrimina. Solo así se podrá poner a la víctima en igualdad o paridad de situaciones respecto de esta materia. Veo que la sociedad se ha diversificado, proponiéndonos situaciones no previstas, vinculadas con protección en materia de género, matrimonio igualitario, exigiendo a las autoridades, a la sociedad toda, un nuevo enfoque de respeto de la diversidad, de todas las diversidades, ya que a veces nos sorprenden por ese carácter distinto que aporta nuevos méritos para los sujetos. A veces la diversidad es valorada como un aporte mejor de aquella persona que le parece. Líneas de montaje de sordos, algunas relaciones con el público llevadas a cabo por personas Down suelen ser un beneficio indirecto, una demostración de que la diversidad no es siempre mala y que hay que detectarla en aquellos supuestos en que corresponde detectarla, protegiéndola, pero también rescatándola. No los abrumé con citas, he sido bastante breve, no se me pueden quejar. Solo digo, la palabra detección y la palabra protección son la guía para mejorar el camino de un